Bien, hagamos este ejercicio de capacidad calorífica de espines. Entonces me dice que podemos modelar la dependencia de la temperatura T de la contribución CST del spin a la capacidad calorífica CT. O sea que de cierta forma el spin contribuye a la capacidad calorífica total, digamos CT de un sólido, con n átomos magnéticos de spin 1 medio, en su fase ferromagnética con temperatura de Curie T sub C, mediante esa expresión. Ok. Me dice, es una aproximación que tomamos como válida en este intervalo de un medio de la temperatura de Curie hasta T sub C. Me dice que calcule la constante Cm igual a la máxima contribución magnética, Cs, a la capacidad calorífica del sólido. A ver, otra vez, calcule la constante Cm, es decir, esta, igual a la máxima contribución magnética, ok, a la capacidad calorífica C del sólido, explícitamente. Me dice que una ayuda que me da es la respectiva contribución S sub S del spin a la entropía total del sólido puede ser útil. Ok, entonces, pues ya si ya me está diciendo algo de entropía, pues a ver, tal vez podamos usarla. Entonces, vamos a hacer el apartado A. Entonces ya me habló de entropía y más que todo la entropía del sólido. Mm, Además, bueno, tiene n átomos magnéticos de spin 1 medio. O sea, vamos a suponer que cada uno de los átomos que conforma al sólido, que yo no sé cómo esté hecho, bueno, tiene un momento magnético, ¿sí? Claro, debido a su spin. Entonces puede estar orientado para acá, bueno, yo no sé hacia dónde estarán orientados. Listo. Mm, bueno, entonces como tienen spin un medio, estos pueden estar orientados así. eh, bueno, pues si yo pongo, por ejemplo, a ver, es que no se me ocurre. Bueno, puedo tener varias configuraciones. Supongamos que tengo pues solo una orientación, ¿cierto? O sea, digamos que los spin, tengo la componente SZ de los spines. Es decir, que pueden tomar, SZ puede tomar valores de más un medio H barra o menos un medio H barra. Es decir, hay dos posibles configuraciones. Entonces, si yo me pongo a calcular la entropía, aquí no varían las partículas, no varía nada. Tampoco parece que variara la energía, parece que todo estuviese cerrado, así que esta entropía va a ser el logaritmo natural del número de microestados posibles, pues que a veces se denota con un omega. Entonces, ¿cuál es el número de microestados posibles? Si tengo n átomos y tengo partículas con spin un medio, estas pueden tener dos posibles valores, o sea, dos posibles valores multiplicado n veces. Listo. Esa sería la entropía eh, de un sistema que, pues, en donde yo no sé cuál es la orientación, es decir, un sistema completamente desordenado. Ok. Ahora, pues si yo conozco, digamos, la orientación, pues esa entropía sería diferente. Pero bueno, digamos que no la conocemos. Esto pues lo puedo simplificar. Aquí pues obviamente aquí hay un K-Boltzmann. Se me olvidó ponerlo. K-Boltzmann. Aquí hay un K-Boltzmann n logaritmo natural de 2. Listo. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mm, Hay una relación entre, por ejemplo, tengo el cambio de entropía. El cambio de entropía lo puedo relacionar con el calor. Por ejemplo, el calor que va de 1 a 2, delta Q sobre una cierta temperatura. Sí, esto me sirve para calcular el cambio de entropía en un proceso reversible. Pero igual, pues yo puedo asociar un proceso reversible a un irreversible. Entonces, pues todo está bien. Mm, Ahora, mm, otra cosa.
Otra cosa, ¿qué carajos es la capacidad calorífica? Entonces, me va a interesar obviamente el calor que se le puede aportar a un sólido, pero no todo. Me está diciendo que es como, me está diciendo que podemos modelar la dependencia de la temperatura de la contribución CST del spin para la capacidad calorífica CT a un sólido. O sea, es solamente la contribución, es decir, vamos a calcular más bien un calor debido a un spin. Claro, esto es una capacidad calorífica, o sea que este C sub S, pues que a la vez depende de T, si lo multiplico por un cambio de temperatura me va a dar un incremento en el calor. O sea que cambios en el calor más bien se pueden ver como esto. Bien, esto que sería igual, entonces vamos a ver. Hmm, Esto sería igual a integral de 1 a 2 de C, bueno, ese delta de S, delta de Q, se puede ver como un CS de T, ¿cierto? Se puede ver como una cosa así. Hmm, Ok. ¿Qué otra cosa puedo hacer? C sub S, C sub S. Bueno, y además me dan la expresión obviamente de C sub S. O sea, digamos, no estoy tan perdido. Mm, bueno, y ahora pensemos en que eh, vamos a hacer cambios de entropía y ya metámosle física al asunto. Em, ¿Qué pasa en la temperatura de Curie? Pasamos de, voy a poner aquí un punto, esto es la temperatura de Curie. Si supero la temperatura de Curie, voy a tener espines desordenados. Y si me voy abajo de la temperatura de Curie, voy a tener espines ordenados. ¿Sí? Ok, entonces, si llego muy cerca a la temperatura de Curie, puedo hablar de que la entropía empieza a ser máxima. O sea, cerca a la temperatura de Curie, porque pues aquí lo único que me está diciendo es que esta aproximación es válida allí, es decir, que yo solo puedo calcular la entropía en esa aproximación, es decir, hasta desde, qué sé yo, un punto por acá, el cual es TS medios, la temperatura de Curie, hasta acá. Entonces resulta que en TS medios la entropía es baja, de hecho es mínima, porque por abajo de la entropía de Curie, perdón, de la temperatura de Curie tengo espines ordenados y cerca a la temperatura de Curie tengo entropía máxima, o por lo menos la máxima que puedo tener aquí, a nivel de espines, ¿no? Solamente de espines. Listo. Por lo tanto, esta integral la voy a hacer pues considerando el intervalo que ellos me están diciendo, eh, el cual va desde un medio de la temperatura de Curie hasta la temperatura de Curie. Ahora, ¿qué pasa? Esto es la entropía máxima porque aquí hay un desorden, digamos, máximo. Pero si yo estoy cerca de la temperatura, esto es casi la entropía evaluada en la temperatura de Curie. Y la entropía evaluada en la temperatura de Curie medios sería igual a cero, ¿sí? Porque todos estarían alineados. Si es así, el número de microestados asequibles es, digamos, uno y sería el logaritmo de uno que es cero. Entonces, esto debería ser igual a, creo que debería ser igual a K Boltzmann n logaritmo de 2, ¿sí? Porque claro, esta sería la diferencia, ¿no? Sería S temperatura de Curie menos ST Curie medios. Listo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer aquí? Pues puedo sustituir la expresión que ellos me dicen, o sea, T Curie medios hasta T Curie.
y Cm 2t sobre t Curie menos 1 dt sobre t. Entonces, el primero, ¿cuánto me queda? Me queda c sub m por 2 sobre t sub c, porque estoy haciendo esa integral. Y como entra el t, pues el t cancela ese t y me queda t evaluado de t Curie medios a t Curie. Ok. Menos, y ahí lo que voy a tener es un c sub m logaritmo natural de t, evaluado en t Curie medios a t Curie. Ok. Ahora voy a ir abajo y toca evaluar esas integrales. Entonces, esto es cm, que lo puedo factorizar, 2 t Curie sobre t Curie menos 2 t Curie medios t Curie. Ok, listo. Y ahora menos logaritmo natural de t Curie más logaritmo natural de t Curie medios. Entonces, aquí que obtengo, esto se cancela, esto se cancela, por lo tanto tengo cm 1 menos logaritmo natural de t sub c sobre t sub c medios, o sea, 2, logaritmo natural de 2. Ok, sí, está bien. Sí, menos logaritmo natural de 2. Perfecto. Ups. Sí, ahí está bien. Y bueno, esto es C sub m y eso debería ser igual a k Boltzmann n logaritmo natural de 2. Por lo tanto, de aquí lo que concluyo es que Cm es igual a k Boltzmann n logaritmo natural de 2 sobre 1 menos logaritmo natural de 2. Digamos, ahí se calcula Cm. Listo. Entonces, calculada, y ahora me dice de manera más precisa, ¿puedes decir algo sobre el comportamiento de C sub S por fuera del intervalo considerado específicamente para temperaturas muy altas y para T que tiende a cero? Entonces, a ver, ¿qué pasa para temperaturas muy altas? Eh, Listo. Entonces, pues, a ver, lo que yo creería que sucede es lo siguiente. Para temperaturas altas, o sea, para temperaturas mayores a la temperatura de Curie, ya tengo desorden y desordenar más el sistema, por lo menos a nivel de spin, no es posible. Por lo tanto, digamos, ese calor que aporta el elevar la temperatura, mm, pues a ver, no habría un calor que aporte el incrementar la temperatura bueno, sería un calor de spin, ¿no? Porque ya no puedo introducir más aleatoriedad. Es decir, este delta de Q sería cero, por lo tanto, por cada incremento de temperatura que yo haga. ¿Por qué? Porque la entropía es máxima a partir de allí. Por lo tanto, esta cosa no va a tener ningún efecto en el cambio de entropía y esto sería cero. Y para temperaturas por debajo de la temperatura de Curie es que todo está ordenado, ¿sí? Hasta antes de la temperatura de Curie todo está ordenado
Igual si yo varío, no desordeno nada. Y si no desordeno nada, no tengo cambios de entropía. Y por lo tanto este también debería ser cero. Y esa sería como mi respuesta.